Jueves 13 de enero, sean bienvenidos un día más al magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy último programa de la semana, comenzamos hablando con Agustín Riverol, que se encuentra en Suecia. Yo antes de comenzar el programa me preguntaba, bueno, ¿cuántos lanzaroteños estarán a lo largo y ancho del mundo? Unos cuantos seguros. Agustín es uno de ellos y nos va a contar su experiencia, el por qué está allí en Suecia y qué hace. Bienvenido, Agustín. Hola, Ove. Muchas gracias por la invitación. Es un placer el que hayas accedido a atendernos este ratito y contarnos un poco acerca de tu historia, del por qué estás en Suecia. Además, llevas en Suecia ya casi que 2 décadas, ¿no? Pues sí, que concretamente 18 años, que se dice pronto, pero muy bien, encantado de la vida, la verdad. Bueno, me llamaba mucho la atención el motivo de tu salto allí, motivos personales. Te vas Mm. a Suecia y actualmente ejerces de profesor de español para el ayuntamiento. No sé, no recuerdo exactamente de qué Estocolmo, estado. De Estocolmo. de Estocolmo, sí, sí, de la capital. De la Ujú. capital. Bueno, cuéntanos un Mm. poco, ¿qué es exactamente, a quién va dirigida esa docencia? ¿A los españoles, evidentemente, no, porque ya saben el idioma, o sí? Mm, también, sí. Bueno, hay dos, digamos, categorías que yo estoy en realidad trabajando como profesor de lengua materna. Mm, Es decir, para los hispanohablantes que están viviendo en Suecia, que por ley pues tienen derecho a recibir una parte de su educación mm, en ah, su propio idioma, en este ajá, caso el español. sí. Y luego también estoy dando su profesor de español como lengua moderna para los estudiantes suecos o para los alumnos que no tienen el español como lengua materna, Ah, muy que bien. son dos currículum diferentes, son Totalmente dos diferente. hmm, hmm. Claro, ahora lo entiendo Pero perfectamente. Pero muy bien, bien, bien. Estoy muy encantado, me hace muchísima ilusión lo que hago y el estar con mis niños, porque tengo en lengua materna, tengo alumnos desde preescolar hasta el noveno curso. Aquí es Mm, noveno. mm, Y luego en lengua moderna, los alumnos empiezan aquí en Suecia en sexto curso. ujú. Y muy bien, muy bien. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, sinceramente. Oye, y como curiosidad, ¿les resulta complicado aprender el idioma? ¿O tener esas clases, los que tienen el idioma materno, pero supongo que acostumbrados ya al otro idioma, la enseñanza en español? Para los alumnos hispanohablantes, por lo general, hablo de mis alumnos, no suelen tener problema a la hora de expresarse, de hablar, pero a la hora de escribir ahí hay que trabajar muchísimo. Pero bueno, estamos en eso, porque es que además tienen en sexto y en noveno reciben una nota final que Mm, les vale, todo eso se contabiliza para luego ir al instituto. Y mm, dependiendo de la nota que obtengas, puedes elegir una materia u otra en el instituto. O sea que no es un poco complicado, mm. pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, aparte de la enseñanza, formas también parte de una plataforma, justamente seguimos en lo mismo, de profesores de Mm. español de allí, que yo no sé si fue una cosa que se lanzó durante la pandemia para facilitar justamente la docencia. Exactamente. Empezamos somos cuatro profesores de español, un chico sueco, una chica mexicana y una chica de Uruguay. Sí. Y entonces comenzamos hace unos 2 años aproximadamente con motivo de la pandemia Mm, y precisamente porque de la noche a la mañana nos dijeron que íbamos a tener clases online y nadie estaba preparado.
no teníamos ni idea de los programas que íbamos a utilizar, estábamos nerviosos porque, bueno, y si vamos a hacer un examen, ¿qué plataforma vamos a utilizar? ¿Qué programa vamos a utilizar? No teníamos ni idea. Entonces decidimos empezar... Esto pasaba un poco aquí Sí. también, tengo que decirte, ¿eh? Yo creo que fue algo global. Sí, sí, totalmente. Entonces decidimos unirnos cuatro profesores en una reunión que teníamos online y decidimos crear esta plataforma y precisamente una plataforma de profesores para profesores. Ajá. Sí, sí, ¿Y y que en el último... sigue activa, Agustín, o no? Sí, 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 por supuesto, sí, sí, Ajá, sí, sin lugar a duda. ajá. Y entonces tenemos en el último encuentro, que fue a finales de octubre pasado, pues se apuntaron nada más y nada menos que 400, casi Wow. 400 profesores, todo, desde español, de todo el mundo. Eso superó todas nuestras expectativas y la verdad es que me dio mucha ilusión el encontrarme con algún profesor de Lanzarote por el tema, bueno, de romántico, de que es mi isla o de Claro. Canarias. Sí, 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 Desde porque aquí es hacemos que... un llamamiento por si hay alguien que nos esté viendo y le interese. Sí, 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 claro, claro que sí. Están todas nuestras plataformas, o sea, en todas las redes sociales y tal, o sea, que muy bien y con el objetivo de, porque es muy fácil decir, bueno, acabo mis estudios en la universidad, como yo lo hice aquí en la Universidad de Estocolmo, y bueno, ya sé todo. Pero no, porque hay que seguir progresando, hay que Evolución. seguir evolucionando con el objetivo de ayudar a tus alumnos de la mejor manera posible. Claro, la O sea formación que tiene que ser continua, yo creo que casi en todos los ámbitos, ¿no? totalmente, sí, sí, Sí. sí, sí. Así Ah, es. Oye, acabas de mencionarme, justamente tu formación para poder ejercer la hiciste ahí en Suecia, pero cuando llegaste hace 18 años, como me dijiste al principio, ¿tenías ya claro lo que querías hacer ahí o fue surgiendo sobre la marcha? No sé. Sí y no. Al principio fue muy difícil porque, bueno, un nuevo país, una nueva cultura, nueva gente. El idioma fue como que, verdaderamente difícil y después de 18 años todavía lo estoy aprendiendo. Claro. Eh, entonces, pues hice muchísimas cosas al principio, con el objetivo de integrarme lo más rápido posible a la sociedad. Estuve trabajando de camarero en un hotel de 5 estrellas, en el servicio de desayunos. Estuve trabajando un año de cartero, que me ayudó muchísimo con el idioma. Y bueno, pues ahí, a trancas y barrancas, estuve también estudiando sueco. Y finalmente me decidí y digo, bueno, pues yo toda la vida no voy a estar así. Empecé en la Universidad de Estocolmo e hice 2 carreras, profesor de filología hispánica e inglesa. O sea que nada, y Qué después de eso, pues maravilla. bueno, pues Qué maravilla. gracias. Cuando contacté con Agustín me decía, pero bueno, ¿a quién le va a interesar mi historia? Y digo, pues a muchísima gente. A mí me parece interesante que alguien que además era funcionario, tenía su trabajo fijo en la isla, por esos motivos personales que yo no sé si querrá contar o no, decide trasladarse a Suecia y comenzar casi de cero. Para mí tiene un valor y una historia detrás que menos que contable. Claro, yo es que, bueno, el principal motivo es que efectivamente conocí a mi pareja en Madrid y bueno, después de un año y medio aproximadamente, digo, bueno, pues yo evidentemente las relaciones a distancia como que no y decidí probar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y me vine unas semanitas en octubre del 2003 y nada, y después vine en enero del 2004, el 8 de enero del 2004, y bueno, dejé el Cabildo, nuestra querida Casa Amarilla, y nada, digo, vamos a probar, si no, pues volvemos y punto, no pasa nada. Pero Muy bien. bueno, pero... Y no te ha ido mal, ¿eh? No te ha ido mal porque No, hace poco incluso se te concedió un premio al mejor profesor de lengua materna. efectivamente, lo sabes todo, Ove, cualquiera no te puedo mentir. Bueno, para mí es un orgullo compartir los logros de mis paisanos, desde luego. Muchas gracias. Sí, fue muy lindo el hecho de que, bueno, Estamos unos viendo unas imágenes. compañeros...
Efectivamente, sí, está el vídeo en YouTube y se puede elegir el texto en español. Muy bien, fue un orgullo tremendo el hecho de que me dieran este premio de casi 60 profesores de toda Suecia que estábamos nominados, pero... Y muy bien, o sea, nadie le amarga un dulce, pero para mí el mejor premio es que me venga un alumno y me diga, no me digas que ahora vamos a estar 2 semanas para tener español, para volvernos a ver, por ejemplo. ¿En serio? Ah, sí, 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 ese es el premio. Y luego lo demás, como esto, bueno, pues está muy bonito, claro que sí. Así que, pero nada, pero ya digo, a nadie le amarga un dulce. Y muy bien, muy contento. Además, hace también poquísimo estuviste en el encuentro con la reina Leticia y la reina de Suecia. Hace, no me acuerdo, Sí, fue en diciembre. Fue a principios de Noviembre, no me diciembre. acuerdo. O a finales de noviembre, principios de diciembre. La verdad es que ahora mismo tampoco... Sí, muy bien. La verdad es que contentísimo. Pensé que iba a haber muchísima gente y la verdad es que fue una sorpresa el hecho de que, pues no sé, creo que éramos 40, 50. Si a eso le quitamos los miembros de seguridad, los miembros del gobierno Petit y otra comité. tanta gente... El Petit Comité, efectivamente. Entonces, muy bien, pues el hecho de que me hayan invitado para un evento de esta relevancia, para realzar los lazos culturales entre ambos países, entre Suecia y España, pues evidentemente fue es un orgullo tremendo. No me extraña. El hecho de estar ahí con tanta gente importante bueno, pues más que nada, más que las reinas, que está muy bien, pero eran los contactos que podía establecer. Por ejemplo, me vi con antiguos profesores de universidad, con el escritor Javier Cercas, con otros escritores. O sea, fue un evento tremendo, tremendo. Y muy bien, encantado, la verdad es que sí. Seguro que por ahí saldrá algo, bueno, no sé si algún otro proyecto o no, pero de ese tipo de contactos pueden salir incluso hasta ideas nuevas que desarrollar. Claro, claro, claro. Y de hecho, bueno, poquito a poco estoy haciendo colaboraciones puntuales también con, por ejemplo, la Universidad de Uppsala, que es la universidad más antigua de Suecia y una de las más antiguas de Europa, con una reputación increíble. Entonces estoy haciendo cosas puntuales y claro, pues muchas cositas pequeñas pueden formar una montaña al final. No sé hasta dónde puede llegar esto, pero de momento, ya te digo, estoy encantado con lo que estoy haciendo y lo que depare el futuro, pues ya se verá. No me Ya voy a se volver verá. loco tampoco. Muy bien, hablamos de lo profesional, pero a mí también me da mucha curiosidad lo personal, entre comillas, no me voy a inmiscuir mucho, solamente, ¿cómo se pasa, por ejemplo, con el tema del clima? Uno está acostumbrado a Lanzarote, bueno, sí, un poquito de frío tenemos, si nos vamos a Teguise, si nos vamos a algún lado del interior, pero claro, no tiene nada que ver con el invierno sueco, ¿no? No, evidentemente no. Yo es que no sé cómo explicarlo. Para mí, para mí todo es camino llano. O sea, mis amigos me dicen, es que eres un poco raro. Digo, bueno, pues yo qué sé, pues tal vez lo soy. Pero sinceramente no pierdo ni un segundo en pensar en hoy qué frío, hoy no he visto el sol, o llevo varias semanas sin ver el sol. O sea, no sé, me da igual, me levanto, suena el despertador, me meto en la ducha, desayuno, me preparo, me voy a trabajar y si miro por la ventana, digo, que hace frío, pues necesito ropa abrigada, que está lloviendo, pues necesito un chubasquero, por ejemplo. No sé, porque es O que sea, si que no... te adaptas perfectamente. Además, no te conozco, Claro. pero parece que eres optimista de naturaleza, ¿no? Pues claro, es que lo intento, porque es que si no acabas deprimido como todo el mundo, o como Claro. mucha gente. O sea, que yo Hoy salgo justamente, y... hoy justamente vamos a hablar de depresión porque es el Día Mundial contra la lucha de la depresión. Será dentro de un momento. Mientras tanto, muy también, interesante. ¿y qué tal el contacto, la relación con los suecos? ¿Son personas afables, amables? Son muy amables, evidentemente no puedo decir lo contrario, pero tal vez cuesta un poquito el que, digamos, te acepten en un círculo cerrado, en un círculo a lo mejor más íntimo. No digo que sea todo el mundo, evidentemente, pero bueno, por lo general suele costar, sobre todo al principio.
Y le pasa, eso le pasa a mucha gente que viene de fuera. Es un tema que se comenta mucho. Pero una vez que estás dentro, puedes ser el rey del país, o sea que sin ningún problema. Oye, ¿qué tal la situación del COVID por ahí actualmente? Está bastante fastidiada, pues no sé, lo único que se me ocurre. Tengo entendido que en Noruega y en Dinamarca la cosa pues está más crítica, pero bueno, desgraciadamente los contagios están subiendo una barbaridad. Pero los colegios siguen todos abiertos, no hay ningún problema. Los profesores de lengua materna tenemos que ir de un colegio a otro y utilizar el transporte público, no sé hasta qué punto, porque el año pasado, por ejemplo, parte de la educación fue a distancia, entonces estamos esperando nuevas instrucciones del Ayuntamiento de Estocolmo y pues no lo sé ahora mismo. En principio se continúan las clases normal, ya veremos, igual salen esta tarde con otras instrucciones, no lo sé. Un poco entonces también como nosotros, como aquí en España, está la sexta ola con un repunte brutal, pero bueno, también sigue el colegio y sigue todo activo. Vamos a esperar que la cosa se suavice un poco. Agustín, Esperemos. que me ha encantado, pero no sabes cómo, que hayas accedido a atendernos, de verdad. Me hace muchísima ilusión haber charlado este ratito contigo. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Y a lo mejor es el inicio de un programa, pues no sé, Conejeros por el Mundo, porque a saber cuánta gente hay por ahí, ¿por qué no? Lo estaba pensando antes de hablar contigo, seguro que hay muchísimos. Claro. Sería interesante conocer bueno, pues un poquito de la vida de cada uno de ellos. Un placer. Sí. Por cierto, ¿para cuándo una visita a Lanzarote? ¿Cuándo? Supongo que Pues lo harás de vez en cuando. Sí, estaba pensando probablemente en Semana Santa, si la situación lo permite. Encantado, Bueno, de hecho de menos. ¿Por qué no te despides en sueco para oírte un poco? Tack så jättemycket Obbe. Hoppas att vi ses snart. Puss och kram. No sé qué me has dicho, pero gracias. Gracias. O sea, un Nos beso vemos y un abrazo. Pronto. Muchas gracias, Obbe. Un placer. Adiós. Hasta pronto. Bueno, Adiós. dejamos a Agustín Riverol en Suecia y ahora ya sí vamos a centrarnos, tal y como comentaba hace escasos minutos, hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Por tal motivo me acompaña esta mañana Francisco Sande, que es psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Ya estás aquí sentado a mi lado, bienvenido. Buenos días, bien. Muchas gracias por invitarme. Bien, dentro de la situación, bien. Exactamente. Como le digo a todos mis invitados, agradecida siempre por el tiempo que nos dedican. Bueno, hoy ya sé que muchas veces cuando invito a los médicos o a las personas relacionadas con los días mundiales siempre me dicen lo mismo, bueno, hay que hablar más, evidentemente hay que hablar más, pero siempre hay que aprovechar para dar esa visibilidad a este tipo de días, que es de lo que se trata, ¿no crees? Se supone que están para eso. Exactamente. Días, ¿no? Bueno, no sé por dónde empezar. Uno ya no tanto, pero hasta hace poco casi que pensaba que la depresión era cosa de adultos. Esto de que la depresión pudiera tener las niños o jóvenes nos venía como un poco lejos, como que no iba con nosotros. ¿Puede ser así? Hombre, ya hace mucho tiempo sí. Sí, de hecho ya hay trabajo con menores desde la primera época de psicoanalítica y todo esto, Freud, ya hay. Es verdad que durante una época sí se minusvaloró estos síntomas depresivos en menores, pero ya hace mucho tiempo ya se trabaja con niños con este tipo de cuadros y adolescentes hace 50 años, más de 50 años. Bueno, estaba leyendo esta mañana en la prensa, no sé si es verdad o no, pero que las personas más afectadas por depresión justamente son mujeres y jóvenes. ¿Usted tiene el dato o no? Mujeres sí, ese es un dato real. Casi de 4 a 1 podría ser, por ahí anda.
Y jóvenes, bueno, depende de la franja de edad que estemos hablando de jóvenes y comparándola también con los ancianos. Los ancianos son los que más. Pues estoy pensando, justamente tampoco se habla mucho de la depresión en ancianos, ¿no? Efectivamente, no se habla, apenas se trata, se considera, bueno, ya como ya ha hecho su vida, etcétera, etcétera. Pero son dos franjas muy, bueno, para mí la infantil y juvenil es la más importante porque es a lo que me dedico, pero la de ancianos también es muy importante. Qué bien que lo haya recordado. Evidentemente nosotros nos vamos a centrar en la infantil y juvenil, que es el área del psiquiatra. Yo no sé qué impacto, no sé por dónde empezar, pero qué impacto puede tener en el crecimiento y el desarrollo personal de un chico joven o de una chica, evidentemente, la depresión. Pues alto, un impacto bastante alto, porque fíjese que si usted y yo nos deprimimos, un cuadro depresivo como enfermedad, no una un síntoma, no como hoy estoy no un poco una de bajón. tristeza, ¿no? Que es un síntoma, no es un síntoma, es una emoción que todos podemos tener y que es normal que la tengamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sino como un dato clínico, ¿no? Como una enfermedad. Nos damos de baja y al cabo de 1, 2, 3 meses, los que sean, los que necesitemos para la recuperación, volvemos a nuestro puesto de trabajo. Un niño, un adolescente puede perderse un curso. No va a volver a el mismo curso, lo va a perder probablemente dependiendo de cuándo haya empezado, cuánto tiempo no haya podido estar funcionando y trabajando igual por ese mismo cuadro y es probable que pierda el curso. Ya solo con ese dato, a diferencia de alguien que tiene su puesto de trabajo, pues nos indica la gravedad que puede llegar a tener, solo en una cuestión que es meramente académica, ¿no? Sí. Pero lo mismo ocurre a nivel social y familiar. Habla de lo académico. ¿Usted por su experiencia cree que el docente, en este caso, o los docentes, depende de la edad, si tienen uno o varios, son de ayuda para detectar que algo pasa Sí, aparte de los sí. padres, evidentemente? Generalmente sí, generalmente a veces incluso antes que los padres, porque no pasan muchas horas con ellos y directamente a veces casi más que los padres, ¿no? A veces, digo yo, no lo sé, yo porque tengo hijas mayores, en la edad de la adolescencia, que a lo mejor son un poco más cerrados con Podría los ser padres. también, pero ya solo por número de horas, Los docentes tienen ahí en primaria, ¿no? Que pueden estar 6 horas con ellos directamente, es difícil que el padre esté 6 horas por la tarde con ellos sin contar las horas de sueño directamente, ¿no? Entonces sí, son un factor muy importante y cada vez lo hacen más y cada vez están más atentos y ahora con esta pandemia lo están demostrando, desde luego. Doctor, y con lo que me comentaba antes, las mujeres más, en el caso de los jóvenes o niños, ¿también las niñas son más propensas que...? Sí, ¿Sí? sí, sobre todo cuadros depresivos y de ansiedad, estamos hablando de la edad juvenil ya, adolescencia, hay más chicas con cuadros ansiosos depresivos que chicos. Los chicos tienen a su vez otro tipo de problemas también importantes, como los trastornos de conducta, los consumos de tóxicos, etcétera, más frecuentes que las chicas, pero las chicas tienen más cuadros ansiosos depresivos. Luego, a medida que se va finalizando la adolescencia, se iguala un poco y luego otra vez vuelve la mujer a estar más presente. Claro, porque entiendo, no sé si puede ser o no, que hay posibilidad de que el trastorno depresivo que se tenga en edad temprana continúe en edad adulta. Sí, hay cuadros que tienden a la cronicidad, hay algunos que sí, desgraciadamente. No conseguimos que mejore lo suficiente como para decir que está en remisión completa, o hay cuadros que sí hacen esa remisión completa, pero que al cabo del tiempo vuelven a surgir. Entiendo que por las causas. Nosotros siempre hablamos, que es como no decir nada, de lo biopsicosocial, la parte biológica, que incluiría pues, las características personales de cada uno, con su genética, con su herencia, etcétera. Lo psicológico, que es cómo cada uno ha ido aprendiendo a afrontar el mundo y cómo ha ido entendiéndose a sí mismo, ¿no? Y a su alrededor. Y lo social, pues todo lo que nos rodea, ¿no? Ahora mismo tenemos unas características que hace 2 años no teníamos, etcétera, ¿no? Lo difícil es ponerle el porcentaje a cada cosa y en cada persona probablemente sea diferente. En algunas sea más lo biológico, antecedentes familiares de cuadros
depresivos, afectivos, etcétera, en otros serán más los psicológicos, en otros serán más lo social. Bueno, en esta pequeña aportación que nos acaba de hacer me gustaría incidir en dos cosas. Uno, el tema de la educación emocional. Yo no sé si la educación emocional en el colegio, desde edad temprana ayudaría a que no pasaran estos trastornos. Teóricamente sí, teóricamente ayudaría, ¿no? De hecho hay asignaturas ya que tienen que ver con educación emocional. Tenemos que ver un poco, son asignaturas de reciente iniciación, ¿no? Y habrá que ver en el futuro un poco si de verdad nos han ayudado en esto, o a lo mejor para otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver con cuadros depresivos como enfermedad, pero sí para una manera de vernos en el mundo, ¿no? Bueno, y por otro lado el tema de la pandemia que también menciona. Evidentemente supongo que ustedes habrán notado algún repunte tanto con los más jóvenes como con los mayores. Le puedo hablar de la zona mía, que es la infanto-juvenil, y yo a veces exagero un poco utilizando la palabra pandemia, pero así lo sentimos. Luego está siendo bastante complicado. Muchísimos más casos y muchísimos más graves de empeoramiento de patologías previas y surgimiento de personas con más patologías y más graves, como decía, más situaciones de urgencia hospitalaria en menores, intentos de suicidio, etcétera, etcétera, más anorexia y trastornos de la conducta alimentaria de la que veníamos atendiendo, más trastornos obsesivos compulsivos a nivel mundial, quiero decir que yo puedo hablar de Lanzarote, pero cualquiera se acerca a internet y ve noticias en cualquiera de los periódicos de tirada nacional o internacional, que está siendo así en todo el mundo. Justamente tenía aquí subrayado, que leía esta mañana también, la depresión es uno de los principales factores de riesgo de suicidio en los adolescentes. Sí, el suicidio en los adolescentes, según donde leamos, es la primera o la segunda causa de muerte. Los adolescentes no se ponen malos de otras cosas. No habrá casos de cáncer, etcétera, etcétera, pero, o de enfermedades crónicas que debuten o que vengan de atrás, diabetes, etcétera, pero en general los adolescentes a nivel somático, biológico son sanos, pero a nivel de psiquiatría, de psicología, a nivel de salud mental, estamos teniendo mucha mayor incidencia de todos estos cuadros que comentábamos hace un momento, y eso genera más riesgo de suicida y hay más suicidios. Francisco, ¿y es complicado diagnosticar un caso tan grave como el de alguien que se quiera suicidar tan joven y que incluso lo lleve a cabo? ¿O es que a lo mejor, no sé si la pregunta, o es que a lo mejor ni siquiera llega como paciente Vemos de todo, podemos encontrarnos de todo. Algunas veces nos hemos encontrado gente que sabemos que ha llegado a suicidarse y nunca se ha visto por consulta, y a lo mejor ni nunca el mismo sintió que necesitaba, y otros pacientes que sí, que eran pacientes ya nuestros atendidos y que sí que conocíamos y era detectado ese riesgo, y bueno, pues por las razones que sea, pues no se pudo mejorar. Pero existen los dos casos. El riesgo en los adolescentes, hay una diferencia que antes que me preguntaba entre hombres y mujeres. Hay muchos más intentos en mujeres, pero hay más suicidio consumado en hombres. En general tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente con el método usado. Son mucho más letales los métodos que utilizan los hombres, y la impulsividad, que realmente también es mayor en varones. Eso hace que sea difícil a veces, no tanto la detección, sino la prevención. Es decir, a veces se nos pide que nosotros hagamos una prevención o una casi premonición, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de los próximos años con estas personas que ayer hizo un intento de suicidio? Claro. Es muy complicado eso, todavía ese punto casi de brujería, ¿no? No lo tenemos nosotros, ni creo que lo tenga nadie. Milagros no. Tratamientos, no sé si, entiendo que también habrán diferentes tipos de depresión, ¿no? Sí, leve, moderado, grave, en general, ¿vale? En función de la gravedad y en función de la sintomatología, pues ahí, según las clasificaciones,
pues atípica, atípica, con síntomas melancólicos, sin síntomas melancólicos, etc. Ajá. Y lo que le quería preguntar, ¿los tratamientos es igual para estas personas más jóvenes que con los adultos? El tratamiento está fundamentalmente, tiene fundamentalmente dos brazos: la psicoterapia en sus diversas formas, pues, individual, familiar, grupal o varias al mismo tiempo, y el psicofarmacológico, ¿vale? Que son fundamentalmente los antidepresivos. ¿Es diferente la infancia que la adolescencia, que la edad adulta? Sí, en tanto en cuanto, por ejemplo, la cuestión de los padres es fundamental. Trabajar con los padres es fundamental. No lo es tanto en la edad adulta. Eso a nivel psicoterapéutico, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta las circunstancias sociales como son el colegio, el instituto, etcétera, pues, también son importantes en las adultas relacionadas con la familia o con el trabajo, ¿no? Pero son un poco diferentes. Y a nivel psicofarmacológico hay también algunas diferencias, porque no todos los fármacos que se utilizan en adultos tienen aprobación en la infancia y la adolescencia. Sí que hay antidepresivos que utilizamos habitualmente con indicación en menores de 18 años, que tienen su eficacia y su efectividad, y tienen multitud de estudios hechos de seguridad, pero no todos esos que se puedan usar en adultos tienen esos estudios en la infancia y adolescencia. Y centrándonos aquí en la isla, en la unidad de salud mental infanto-juvenil, me hablaba antes de algunos trastornos que se han visto incrementados de nuevo, anorexia y tal. No sé si hay alguno en especial que sea recurrente entre ellos, entre los pacientes de la unidad. Hombre, ahora, desde el último año y medio o así, lo que estamos viendo ha aumentado muchísimo la incidencia de cuadros depresivos y de ansiedad. También de anorexia, pero bueno, a veces van asociados. Y no tanto como cuadros de ansiedad y depresión, pero también respecto a lo que veníamos viendo, sí. Entiendo que, bueno, como todo, la atención primaria es fundamental también para detectar. Lo que pasa es que nosotros pedimos a la atención primaria demasiado, bajo mi punto de vista, de verdad, como usuaria lo digo, que a mí siempre me tratan muy bien, pero es que no podemos pedir peras al olmo, como digo yo. Es complicado que un médico de cabecera sea capaz de detectar hasta qué punto... Yo creo que esa parte la hacen en general bastante bien, la detección. El problema no es la detección, sino la atención, ¿no? Porque claro, si ellos pueden atenderlo, los casos leves, moderados, pues estaría estupendo. Pero claro, ellos no tienen tiempo tampoco para atenderlo. Claro, si todo llega a especializada tampoco va a tener tiempo para atenderlo, ¿no? Y aunque tuviéramos una lista de espera corta, que ahora mismo en psicología infantil, por ejemplo, no lo es. Eso le iba a preguntar, que igual... Tiene el problema segundo que hay que atender de verdad, y es el de la frecuencia de la cita, ¿no? Una persona, si hablamos de un riesgo de suicidio, habría que verlo con una frecuencia alta, y eso es complicado. Es complicado, claro, por el volumen respecto al número de personas que atendemos. A mí me cuentan que desde la parte de adultos, las citas cada 3 meses o cada 4 meses, porque es imposible. Sí, podría ser. Más o menos. Depende un poco de la gravedad del caso, etcétera, pero pudiera ser. Claro, entonces mucha gente se ve abocada a lo privado, mucha gente no puede permitirse lo privado. Claro. Es un círculo de fácil remedio sobre el papel, luego hay que hacerlo, ¿no? La realidad. Y es aumentar el número de especialistas que trabajan en salud mental, ¿vale? Hace poco leía yo que la media de España está en torno a los 12 psiquiatras por cada 100.000 personas, no llega. Aquí estamos 10 para 150.000, sin contar psiquiatras solo, no estoy hablando de psicólogos. Sin contar la población flotante que atendemos en urgencia, que ocupa camas cuando son ingresados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí... Y España está literalmente el antepenúltimo en la lista de países europeos. Creo que solo tiene por detrás Bulgaria
y no sé si es Chipre. Una pena. Nos han prometido que van a mejorar la salud mental, pero vamos a ver si es verdad o no. Lo que yo supongo que aliviaría la cosa también es los psicólogos en atención primaria, como primer paso de detección o no. ¿Usted qué Sí, especialista? sí, quiero decir, hombre, lo que primero habría que asegurarnos es que los psicólogos tienen la formación adecuada para atender patologías, que esos son los psicólogos clínicos, que no hay tantos, porque eso van vía PIR, etc. Y luego surge, pues bueno, van a depender de dónde estén un poco, si hay uno en cada centro de salud, bueno, está bien, es interesante, ¿no? Lo único que, bueno, ahí hay varios sistemas que se están utilizando diferentes, algunos es que dependan de atención primaria, otros que dependan de los servicios de psiquiatría, aunque estén dentro de los centros de salud. Nosotros ya lo hacemos, nosotros tenemos una psicóloga que su trabajo es atender en los centros de salud y el puesto es de psicología para atención primaria, ¿no? Ajá. Depende ¿En de todos nuestros los servicios centros de psiquiatría. salud? No, en 3, en los más grandes. Pero, por ejemplo, Batías, una persona que sea del centro de salud de Playa Blanca, se deriva ahí y se le ven tías. Vale. Seguramente sea escaso, pero está funcionando. Está funcionando. Oye, y para terminar, porque ya se me ha ido el tiempo, ¿los más jóvenes tienen problema en acudir a consulta o lo hacen sin problema ninguno? Depende del caso. Hay de todo, hay de todo. Sobre todo depende un poco del motivo de consulta. Quiero decir, cuando alguien está deprimido o tiene ansiedad, va porque él se ve la necesidad de ir. La mayoría de las veces es muy raro el caso que no. Los trastornos de conducta, de esto que hablábamos, por ejemplo, eso es más complicado que quieran ir. Van obligados, presionados por la familia, el instituto, a veces incluso por si tienen alguna cuestión pendiente judicial, pues por orden judicial, ahí tenemos de todo. Pero si no, la gente sí que suele ir bien, bueno, está muy interesante. Tengo mucha curiosidad también. El consumo de estupefacientes, algo también tiene de culpa los trastornos depresivos en los más jóvenes, ¿no? Lo comentaba creo que hace un rato. No sé cómo está la situación, quiero decir, ¿se sigue consumiendo muchos estupefacientes o no? Se sigue consumiendo mucho, hombre, sí, yo como psiquiatra tengo que decir que sí. Es verdad que hay una cierta corriente en la que, como la gente se queda más en la casa, independientemente de la pandemia, ya de antes, los jóvenes salen menos. Lo tienen todo en una pantalla, ¿no? La socialización es a través de pantalla, etcétera, etcétera. Ha habido un descenso en el consumo, pero aún sigue habiendo muchos que consumen. El consumo de estupefacientes y la depresión, pues bueno, sí, hay cuadros depresivos que pueden originarse por el consumo de tóxicos. También hay gente que utiliza los tóxicos como tratamiento alternativo, no recomendable, para esos síntomas, ¿no? Vale, es clásico el ejemplo de la persona que está deprimida y bebe, porque ese rato se siente mejor, luego el rebote es mucho peor, ¿no? Bueno, de hecho yo no sé si hace tiempo ya comentábamos algo del aumento del consumo del alcohol, pero no sé si fue en el confinamiento, no tengo el dato ahora mismo. Pero... El confinamiento aumentó mucho el consumo del alcohol, sí. Estaba la gente en casa, no tenía nada que hacer y bebía. Y mucha ansiedad, mucha tal, venga. También. Muy interesante la conversación, Francisco Sande, le agradezco muchísimo también el ponerse en mi lugar y con un vocabulario que todos podamos entender. Muchísimas gracias, un placer, espero que no sea la última vez que hablemos. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, mientras recibo a mis próximos invitados, vamos con la previsión para el tiempo para las próximas horas. Sí.
así me acompaña esta mañana Lucía Ballesteros, ya saben que viene con su sección Discapacidad y Familia. Bienvenida, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año, no te había visto desde hace... 3 semanas, 4 semanas por lo menos, sí. Me da mucha alegría que estés aquí nuevamente. Tú sabes que yo encantada siempre. Te deseo todo lo mejor para este nuevo año. Gracias, igualmente. Acompañada de Mónica González, a quien también saludo. Bienvenida, Mónica. Gracias, hola. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mónica, si no me equivoco, es madre de Aymar, un niño diagnosticado con TEA, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de su caso. Lucía, ¿quieres introducirnos? Bueno, a mí me encantaría introducir, porque tú sabes que yo soy bastante reivindicativa y tenemos aquí una mamá que viene exactamente pues, a lo mismo, ¿no? A reivindicar los derechos de nuestros hijos. Mónica tiene 2 hijos, uno de 16 años con Asperger y Aymar, que es el pequeñito, con autismo. Entonces creo que tiene muchísimo que contar, muchísimo que decir y muchísimo que reivindicar. Una de las partes es la parte de sanidad. La parte de sanidad que necesita, como ya sabes y como ya hicieron público... Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, que tenemos un pequeño problema, pero Perdón. lo estamos solucionando. Vale, nada, como sabes, Sanidad, como ya han hecho público y han podido confirmar, está pues colapsada totalmente, tanto por el COVID como en tipo de operaciones y tipo de asistencia primaria. Entonces, bueno, pues para eso hemos traído hoy a Mónica, porque Mónica tiene al nene que lleva prácticamente un año esperando OVE a que... Vale, Aymar es el niño pequeño. Él es Aymar. Mónica no sé. Ese es Aymar. Aymar tiene 5 añitos, fue diagnosticado prácticamente hace poquito y él, como estábamos diciendo antes de que el compi pasara, lleva un año esperando a que le operen, pero yo prefiero, Ove, que Mónica lo cuente porque lo va a contar muchísimo mejor para que reivindique el derecho de la sanidad a su hijo. Muy bien. Mónica, antes de nada decirte que niño más guapísimo tienes, por favor. Muy guapo. Venga, cuéntame. Pues a ver, el niño pues tiene una amigdalitis bastante, es mes sí, mes no, mes sí, y así durante 2 años. Pues nos dijeron que era apto si tenía 3, 4 amigdalitis al año. Sí. Y que cuando cumpliera los 5 años pues se operaría. El niño está pasando por amigdalitis más continuas ahora mismo. Sí. Y no hay operación, no hay ni siquiera revisión. Vale, pero entiendo que esa amigdalitis recurrente que le provoca fiebre alta, yo me acuerdo una mía tenía muchísimo también, después ya afortunadamente ya nada. Fiebre alta, incluso hasta vómito porque no tolera ese calor tan exagerado, es continuo. ¿Y cuál es el motivo de que no llegue la operación? El colapso este que nos comentaba Lucía, que no tiene nada que ver con su trastorno de autismo, ¿no? No, realmente pues yo creo que ahora pues todo va más lento, lo que sea, y pues no hay llamada, no hay se le da cita, prioridad no hay... sí. Y claro. ya estás como cansada, como sí, diciendo. porque es que encima el niño pues no tolera la medicación por la textura, encima son fiebres, pues como bien dijiste, muy altas, las cuales terminan muchas de ellas con alguna convulsión y vomitándose, hasta que no se vomita, no le baja la fiebre, y así pues de normal a lo mejor un niño puede estar de 3 a 4 días, pero como no se toma la medicación, no se la termina de tomar bien, pues se puede alargar a 1 semana con bastante fiebre. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Tiene 5 añitos. Tiene 5 añitos, guapísimo. Y entonces, ¿qué te dicen? Que esperes. Hasta que no llamen. No hay respuesta. No hay respuesta. Claro. Ese es el problema, Ove. Porque, bueno, como bien hemos dicho durante muchísimo tiempo y creo que ya se ha reivindicado en muchas ocasiones, lo que tendrían que tener en cuenta es la necesidad de protocolos específicos para personas con discapacidad, pero ya no niños, porque nuestros hijos no dejan de tener discapacidad con 18, porque es un problema, por ejemplo, que yo tengo ahora la edad adulta de Sheila.
Entonces, tienen que tener en todos los servicios de atención primaria, hospital, inclusive los centros de salud, protocolos especiales para este caso, ¿no? Como el de Mónica. Que no quiere tomar la medicación y que haya... No, y las operaciones, que tienen que priorizar a la hora de las personas mayores y las personas mayores, lo primero junto con las personas con discapacidad. Yo, oye, creo que sería lo más lógico, protocolos especiales para ellos. Y por ese el problema que hay en los protocolos, y encima, como ya sabes que está un poco colapsado todo, porque ahora todo es COVID, sí, y bueno, y el resto pues está un poco todo parado, las consecuencias de un niño de 5 años, que no solamente el que no se tome la medicación, son las crisis de convulsión por la fiebre, y todo lo que conlleva la mamá, el trabajo. Y que más, realmente mi hijo, al no saber tampoco qué le pasa, porque está aprendiendo recién a hablar, es todo mucho más lento, un proceso más lento. No te sabe decir, o sea, tú ya sabes que el niño está malo cuando ya los ojos le hacen chiribitos, por así decirlo, y la fiebre ya le llega a 39 de fiebre. Entonces, vas al médico, bueno, pues PCR, lo que sea, ya eso es un proceso, porque el niño pues no tolera hacer X cosas, entonces pues ya es un proceso mucho más lento, más... Claro, algo que a lo mejor le podrías bajar la fiebre con esta medicación, como no la tolera, se alarga en el tiempo, 4 días o lo que sea. Tremendo, pero tienes mucha razón en lo que acabas de decir, el tema de protocolos específicos. Claro, es algo que luchamos, se tiene que luchar y tenemos que unirnos muchísimo para poder conseguirlo, porque no lo tienen en cuenta hoy. Las personas mayores están muy olvidadas y junto con ellas son las personas vulnerables, que son las personas con discapacidad. Evidentemente todos tenemos un derecho a la salud, pero es que nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan con discapacidad, y las personas mayores tienen un derecho, que es el artículo 10 de los derechos de las personas con discapacidad, que es el derecho a la protección de salud. Evidentemente, si tienen ese artículo es porque hay algo especial, ¿no? Entonces hay que cumplirlo, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de una rampa, vale, es importante, pero estamos hablando de la salud, con de lo más importante que es la salud, eso mismo, y no solamente con su hijo pequeño, es que su hijo el mayor, que tiene 16 años, quiero que lo comentes, porque es que eso me pareció tan raro, y que no me creí cuando me lo estabas contando, que me gustaría que se lo contaras, porque vamos, cuéntale lo de los 16 años. Mi hijo recién, o sea, fue diagnosticado de TDAH pues hace unos 4 añitos o algo así, y ahora recién, pues viendo todas las pruebas de su hermano, pues una empieza a acabar. En el colegio te decían pues que no veían más que era vago o lento o que se despistaba con una mosca o lo que sea, y recién pues ahora se sabe que el niño lo que tiene es Asperger. Entonces pues... Claro, aquí también en la parte educativa yo creo que evidentemente los profesores siempre están muy atentos a todos, pero no pueden llegar a saberlo todo y ni a detectar todos los casos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al fin el niño pasó por 2 colegios, ya lo cambié por 3ª vez porque me mudé en Guatiza. En Guatiza pues empezaron a ver un poquito más, ya pasado al instituto pues ya pedí ayuda a una psicopedagoga y con el instituto y la psicopedagoga pues fuimos un poquito ya más adentro de... Bueno, y entiendo que para ti también saber el diagnóstico ha facilitado muchas cosas, por lo menos de entenderlas, ¿no? Ha facilitado, sobre todo entiendo muchas cosas que el niño pues yo creía que simplemente lo estaba haciendo pues por llamar la atención o por lo que fuera, y no, o sea, el niño tiene una hipersensibilidad muy alta, muy elevada a la comida, por ejemplo, porque siempre decíamos, es que no come nada, solamente triturado o X marca. No, es que tiene hipersensibilidad a X cosas. Por ejemplo, tú hablas con él y no te simpatiza, no te... Sí, es un rasgo de los... Pues tampoco sabe, él no sabe diferenciar cuando está enfadado a cuando está contento. Entonces, pues eso también es... Sí, es uno de los rasgos de los... Porque a lo mejor tú estás enfadada con él, o en el instituto, por ejemplo, que le digan, por favor, estate quieto, lo que sea, y él se ríe, no se está riendo. De que le digan eso. Claro, se está riendo porque no sabe diferenciar.
Y entiendo que ahora ya sí sus tutores o sus profesores ya Sí, saben ya el ahora dato sí. y... De hecho, ahora está en un aula más específica. Ajá. Y la verdad que pues un poquito mejor, con un grupo más reducido, pues... Y para la familia, el saber ya el diagnóstico, entiendo que te lo comentaba antes, que ayuda a entender cosas, pero después ¿qué? ¿Cómo te adaptas? ¿Te tienes que ir informando? ¿Tienes que...? Claro, yo no he parado de moverme, de leer, de estudiar, de buscar, pues en un principio te decían, no, es imposible, el niño no, es normal, la típica frase que no se le ve nada, no, pero es que claro, después ya vas uniendo, vas viendo, ya ellos van entendiendo, van entrando. Y Es claro, difícil. ahora mismo contigo, y en tu caso, el niño mayor ya sí que, claro, ya tiene edad suficiente para explicarle lo que es el Asperger y lo que no, ¿no? Sí, a ver, tampoco es que haya profundizado muy bien, pero de todas maneras, yo cuando el diagnóstico de su hermano, pues ya sí le expliqué. Claro, O sea, entonces. él entiende todo lo de su hermano, y cuando fue diagnosticado él también le pude explicar un poquito más y... Lucía, la discapacidad es amplia y variada, ¿eh? Es una locura. Yo cada día me sorprendo más, lo estaba hablando con ella. Le estaba diciendo, cada vez que conozco una mamá diferente y un caso igualmente de autismo, son todos diferentes. O sea, cada día me sorprende más y me sorprende más que con todos los que somos y con toda la variedad que hay, no se tomen más medidas para que las familias puedan, primeramente, conciliar en el trabajo y en la vida, porque es muy complicado la conciliación. Lo segundo, la detección, que no es de por educación. O sea, el problema no es que los profesores no se den cuenta, es que los profesores no están preparados para darse cuenta Claro, evidentemente. de que un niño tiene un Eso problema, quiero decir. sino de que hagan caso a las madres. Siempre dicen que cuando ya pasa al médico le dicen, no, mira, a mí me pasó, por ejemplo, las epilepsias, porque si las epilepsias eran solamente por la noche. Y me decía, no, es que la niña no se la ve cada vez que viene, no nos hacen caso, que nos hagan caso, que cuando una madre dice, mi hijo tiene algo, es porque mi hijo tiene algo. Entonces parece que no, pero el hacer caso a las mamás es muy importante, Sí, porque una madre sí. lo siente. Y creo que eso también tienen que darse cuenta ellos. Y sobre todo el hacer una buena prevención de un diagnóstico rápido. Porque en el caso de ella, si no llega a ser por Aymar, también no hubiese estado, tampoco hubiese tenido su diagnóstico. Y son 13, 14 años perdidos. Por no hacer caso a la mamá, ¿no? Que siempre estamos en ello. Mamá, tú que ves locura, ¿no? Porque muchas veces te decían que Sí. no, hombre, que no pasa nada. Ves donde no hay. Sí pasa. Bueno, y en el caso de estos síndromes se llaman, ¿no? Es complicado el diagnóstico en algunos casos, sobre todo en Asperger, ¿no? A ver, Igual en autismo es más evidente y de enseguida se dan cuenta los padres y ya se detecta. sí, por ejemplo, el caso de Aitami es muy peculiar, es la sensibilidad realmente en el tacto y lo que son las emociones. Por ejemplo, las emociones de él, de que no te sabe decir si está triste, si está pues enfadado o si tiene ganas de llorar o es más difícil en ese Bueno, caso. pues aquí está la denuncia que queremos hacer. La sanidad está colapsada por el tema COVID, pero hay más casos, como bien acaba de decir Lucía y Mónica, y algunos de ellos pues requieren una atención un tanto más especial, ¿no? Como es el caso de tu hijo Aymar. Ove, nos gustaría, no sé, porque Mónica venía con la intención de resumir brevemente la necesidad de las auxiliares en el municipio de Aria. En realidad desde Guatiza hasta el norte, ya hablo porque yo soy de Teguise, pero en todo el norte no hay un solo auxiliar educativo ni de enfermería en ningún colegio. Nuestros niños lo necesitan, no hay ni un aula enclave. Con mi niño hay más niños, en el caso de una amiga mía, pues también ella tiene que ir todos los días a cambiarle el pañal a su niño. En el norte no hay nada, no estamos olvidados, no mandas un escrito, Yo a creo que educación. esto pasa en muchísimos más sitios, pero me parece increíble que, como bien dices, no se pueda conciliar. Esto lo que significa es que un padre
o una madre, quien de los dos se ponga de acuerdo, tenga que estar pendiente y sin trabajar, evidentemente, porque no puede salir de su trabajo para cuando lo llamen, porque no tengamos ese servicio en los colegios tan demandado. Sí, no, es que es en todo el norte. Si más que sea hubiese en un colegio, pero es que ni en eso, o sea, no hay un solo colegio, pues con un aula en clave o con un auxiliar, es que me parece tan necesario para estos niños, para... ¿Lo has dejado por escrito en educación? En educación por 2 años seguidos. 2 años seguidos. Nada, el niño se graduará y nada. Se graduará de universidad y de todo. Vamos a tomarnos la risa, porque si no, la verdad. ¿En serio? Es que, sí, totalmente. 2 escritos, 2 años seguidos. Y no solo yo, sino estoy respaldada también por el colegio también ha mandado sus peticiones. ¿Perteneces a alguna asociación de las de Lanzarote? De momento no. Ahí Nos vamos a juntar todas las mamás. Sí, yo creo que al final... La unión hace la fuerza. Sí, totalmente. La unión y lanzar la voz para que llegue a quien tenga que llegar. Tú fíjate, es difícil ya la conciliación familiar en familias supuestamente que no tienen ningún tipo de discapacidad en casa. Imagínate la conciliación familiar que supuestamente la mamá o el papá, como tú bien has dicho, es el que se va a encargar de estar en casa mientras el nene está en el cole, que tenga que ir todos los días a las 11 de la mañana a cambiar al niño, o a las 9 o a las 10, o si está de excursión, vete a cambiar al niño donde esté de excursión. No, es que eso es imposible. Todo el mundo no se lo puede permitir, además. Todo el mundo no se lo puede permitir. Claro Ni que no. todo el mundo tiene un familiar, pues yo que sé, un abuelo o lo que sea, que pueda ayudar. Es que es complicadísimo. Ese no le pertenece, o sea, no es un trabajo que le pertenezca a la por familia. supuesto, claro. Tienen que crear Pero conciliación nos hemos familiar. acostumbrado a eso. Venga, tiramos de alguien cercano Claro. y nos olvidamos de los derechos que tenemos y que tantas veces reclamamos. Sí, señor. Bueno, te agradezco muchísimo, Mónica, que nos hayas contado tu caso. Ojalá se solucione pronto, que esa amigdalitis recurrente tenga una solución ya, quitándosela o lo que como sea. Un abrazo a tus 2 niños maravillosos, los 2, preciosísimos. Lucía, Gracias. un placer, como siempre. Muchísimas gracias por darnos voz, Ove, yo siempre los digo. Y creo que nos estamos uniendo cada vez más. Cada vez hay más mamás que quieren Sí, la venir, verdad que... porque la verdad es que todavía hay muchas mamás que no están preparadas, y siempre lo hemos dicho, pero sí es verdad que cada vez somos más y esperemos que con vuestra ayuda seamos muchísimas más las que puedan venir para reclamar los derechos de nuestros hijos hoy. Aquí estamos para atenderlas lo mejor que podamos siempre y serán siempre bien recibidas, madres, padres, tíos, tías, lo que quiera que sea, familia. Un placer. Hasta aquí nuestro programa de hoy, lo hacemos con esta sección de discapacidad y familia. Ha sido un placer el que nos hayan acompañado a lo largo de toda la semana. Volvemos el próximo lunes.